Y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? De ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles, para llenarlos de celos. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo, y su mengua riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud? Os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz que te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías, más bien teme, que si Dios no perdonó las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron, bondad contigo si es que te mantienes en la bondad, que si no también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. ¡Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo! Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. No sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. En cuanto a la buena noticia, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos, al presente, se han rebelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Y quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:35. En cierto modo, podríamos decir en cuanto a la teología, que esta parte de la carta a los romanos resume parte de la serie anterior, la historia detrás del Mesías. Ubá letzion Goel, Uleshabe Pesha, Bea Yaakov, Neum Adonai. Vendrá a Sión un Redentor para rescatar a aquellos de Jacob que se conviertan de su rebeldía, declara el Señor. ¿A quién vino a rescatar Yeshua? A los hijos de Israel. No a los justos, sino a los transgresores. Vino a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Judá no estaba perdida. Benjamín no estaba perdida. La labor de Yeshua encomendada por Hashem fue buscar el rebaño perdido.
Por tanto, bajo la teología de los apóstoles, aunque su labor quedó inconclusa por un tiempo, el endurecimiento parcial, no total, parcial que le vino a Israel, es decir, a Benjamín y Judá, será hasta que entre la plenitud de los gentiles. Con la aprobación en el Concilio de Jerusalén del año 49 o 50 de la entrada de los gentiles al grupo de los nazarenos, llegaron situaciones nuevas hasta el momento en el judaísmo. En el judaísmo, antes de la permisibilidad de entrada de los gentiles sin circuncidar, existieron los prosélitos. Los prosélitos, que eran expaganos gentiles convertidos al judaísmo, 100% judíos con la circuncisión en la carne, tenían que cumplir con todos los preceptos aplicables a cualquier judío natural. Cuando los primeros apóstoles permitieron la entrada al grupo judío de los nazarenos de gentiles sin circuncidar, las peleas no se hicieron esperar. Porque pensaban: yo, que antes era gentil, me obligasteis a circuncidarme, y ahora también creo como vosotros en Yeshua. ¿Cómo ahora van a poder entrar estos sin circuncidar? Fue el hermano de Yeshua, que era el que tenía la autoridad del grupo nazareno, quien dilucidó a favor de la opinión de Pablo y Bernabé en cuanto a la entrada de los gentiles al grupo sin circuncidarse. Los apóstoles tomaron la decisión no en base a sus pensamientos o añoranzas, sino en base a la jurisprudencia bíblica de la Torá. No tenemos literatura abundante del grupo nazareno de Jerusalén para saber lo que pensaban, pero en base al Concilio de Jerusalén que dictaminó a favor de Pablo, podemos entonces extrapolar la teología de Pablo a todo el grupo nazareno referente a los gentiles. Pablo, de corte farisea, nos legó sin duda alguna una de las teologías más impresionantes de toda la historia del judaísmo: las ramas injertadas. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You keep on running and running and running and running. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua. Capítulo 6. El olivo silvestre y el olivo natural. Para comprender la teología de Pablo de las ramas injertadas representadas con el olivo silvestre y el olivo natural, debemos mirar bien el texto de Romanos 11:16.
Y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Fíjense bien que Pablo escribió esto para aclararle a los creyentes de origen gentil que ahora ocupaban los cargos directivos en la comunidad judía, pero sin judíos en Roma, o dejarles claro qué es lo que estaba pasando con Israel, que no es rechazo ni sustitución, es misterio. Y entonces Pablo usa una figura muy conocida en el judaísmo. En la Escritura, los árboles sirven para representar a Israel. Israel es representado por una palmera, por una higuera, una vid y por un olivo también. Así que Pablo nos explica este misterio que le fue revelado a él usando la figura de dos olivos. Todas estas figuras representativas eran bien conocidas en todas las comunidades judías fuera de Judea. Por tanto, cuando Pablo escribe a la comunidad de Roma, donde ya no había judíos, conocen toda esta terminología heredada de los judíos. Cuando Pablo dice, «Y si las primicias son santas, también la masa». ¿A qué se refiere? Vamos a explicar qué quiso decir Pablo con esa frase. Todos los días sextos de la semana son el día de la preparación. ¿Por qué en el judaísmo se llama al sexto día de la semana el día de la preparación? Que después quedó como viernes, en honor a la diosa Venus. ¿Por qué? Porque después del sexto día viene el Shabbat. Y como en Shabbat no se cocina, hay que hacer doble comida el viernes por la tarde. Y por eso, el sexto día de la semana caía doble maná. Por tanto, en el judaísmo, el sexto día de la semana, al que llamamos viernes, se prepara doble comida y el pan del Shabbat. Ese pan del Shabbat es un pan especial. No es cualquier pan. Es igual en el sentido de que lleva el mismo trigo y agua que otro pan, pero es diferente en el sentido de lo que pasaba en el proceso. Cuando se prepara la masa del pan del Shabbat, se hace como cualquier pan. Los mismos ingredientes: harina, agua, levadura y sal. Y cuando la masa está lista, se coge un trozo, se agarra un trozo, se jala el trozo que entra en la mano, y por eso se llama el pan jalá, el pan que se separa. El pan que se jala es entendible en español, pan jala, en hebreo es pan separado, quitado. Eso que se saca de la masa, el pan jala, es la primicia, y en el judaísmo está prohibido comer de ninguna masa cuya primicia no haya sido separada, porque lo que santifica la masa es la primicia. ¿Por qué? Porque cuando se separaba la masa, esa masa iba a los levitas, a los sacerdotes del templo. Esa primicia era para sostener a los levitas. Los sacerdotes recibían esa masa, preparaban el pan, lo cocinaban, y esas eran las 12 tortas de pan que se ponían en el tabernáculo del templo. Los panes de la proposición se llamaba. Cada día de Shabbat, los sacerdotes quitaban el pan viejo y ponían pan fresco. Ese pan que quitaban era el que ellos utilizaban para comer y nadie que no fuera de la familia sacerdotal podía comer de ese pan, porque era Lejen Kadosh, pan sagrado, o Lejen Panim, el pan de la presencia. Por tanto, cuando se jalaba el pan y se le entregaba al levita, al sacerdote, Hashem santificaba el pan restante
y ese sí se podía comer, porque ya estaba bendecido. Quiere decir que si la primicia es santa, también es santa la masa de donde proviene la primicia, y esto es una ley espiritual, ley de la Torá. Es decir, Hashem se compromete en bendecir la masa si separa la primicia. En consecuencia, si no se separa, si no se jala la primicia, esa masa es inmunda. Hashem ni la mira. Pero en el momento que se separa la primicia, Hashem está mirando y Hashem sabe el volumen de la masa. Toda la masa queda santificada por la jala de la primicia. Sin jala no hay santificación. En consecuencia, la primicia es la que santifica la masa. La masa es Israel y Yeshua es la primicia. La primicia que Hashem mismo sacó, arrancó, jaló de Israel y levantó, y lo sentó a su diestra en las alturas, en el templo celestial. Y por eso, dice Pablo, el Mesías resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15:20. ¿Y si la primicia es santa? ¿Qué dice la ley? Toda la masa restante de donde fue sacada la primicia queda santificada. ¿Qué es entonces lo que está diciendo ahí? Así que por eso deben tener mucho cuidado de lo que se dice de Judá, de Israel, porque Judá, Israel, es masa santa. No mires a Israel como está ahora, mira a Israel como quedará después con Yeshua cuando lo envíe, aunque nadie sabe ni el día ni la hora. Si la primicia es santa, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos 11, 16, 17. Y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron quebradas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. Deben fijarse bien según qué traducción tengan, porque no es fuiste injertado en lugar de ellas. En griego la preposición es en, entre. Entonces, deben mirar bien este capítulo donde nos habla de la savia participante de un olivo natural, de un olivo silvestre, los gentiles, que está más claro en el verso 24, donde dice: porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Entonces, ¿quién es el buen olivo en la Escritura? Israel. Israel es el buen olivo. Y Pablo no está diciendo nada nuevo ahí. No se está sacando nada nuevo de la manga. Está citando al profeta Jeremías. Olivo verde, hermoso es su fruto y en su parecer. Llamó al Eterno tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Jeremías 11:16. ¿Qué dijo Pablo? Algunas de las ramas fueron quebradas, porque algunas traducciones pone desgajadas, y existe una gran diferencia entre desgajar y quebrar. Desgajar es arrancar, y quebrar es
partirlas sin romperlas. Y la palabra que se usa en griego es exeklastesan, que significa quebradas. Están unidas al tronco, a la raíz, por un hilo. Están quebradas. No le llega la savia, pero están ahí. Y Pablo dice que algunas, no todas, sino algunas ramas, fueron quebradas. ¿Y por qué lo dijo Pablo? Porque eso fue lo que dijo Jeremías en su profecía. La pregunta ahora es, ¿quién son estas ramas? Estas ramas quebradas son la casa de Israel y la casa de Judá. Para aquellos que no estén muy versados en esto, recomendamos ver la serie de 4 capítulos El judaísmo de Jesucristo, porque no tendríamos tiempo ahora para explicar más de 3000 años de historia del pueblo judío. En sentido general, las ramas son las dos casas, la de Israel y la de Judá, Jerusalén y Samaria, la casa de David y la casa de Israel, la casa de Judá y la casa de Joseph, Efraín. Y estos son términos que la Biblia usa porque con la muerte de Salomón, la monarquía de Israel se rompió en dos. 2 reinos se formaron. 10 tribus al norte, que se separaron de la casa de David, fueron echadas de la casa de Israel. Sus ramas fueron quebradas y esparcidas por el mundo. Y después, lo mismo le pasó a la tribu de Judá y a la de Benjamín, es decir, las ramas fueron quebradas. Y ahora presten mucha atención, porque las ramas que fueron quebradas, el Mesías, cuando sea enviado para buscar a esas ramas, el Malhut Hashamayim, habrá llegado. El reino de los cielos habrá llegado. Si ven el capítulo 28 de Mateo, verán que se habla de la Gran Comisión, que para colmo, en ese texto, hubo interpolación porque no se pasaba por el agua, el bautismo, diciendo esa fórmula, y todo el mundo piensa que esa es la Gran Comisión para los gentiles. Pero eso no tiene nada que ver con los gentiles. La comisión de los gentiles vino con Pablo, y Pablo predicó a los gentiles 10 años después. Por tanto, la ignorancia en estos temas es clave. Porque como dijo el profeta Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque has olvidado la instrucción de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y si leen el libro de Gálatas, podrán ver que hubo un acuerdo para que Jacobo, Juan y Pedro fueran a la circuncisión y Pablo y Bernabé a la incircuncisión. Es decir, Jacobo, Juan y Pedro predicarían entre los judíos y Pablo y Bernabé predicarían entre los gentiles. ¿Por qué? Porque si Mateo 28, 16, 20, la Gran Comisión fuese para los gentiles, los estaríamos judaizando. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua dice ahí que enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, en Mateo 28, 20, si se predica esto a un gentil, lo que se estaría haciendo es judaizarlo. Imagine que Yeshua sana a un no judío, a un gentil, y le dice, ve y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Y esto lo enseñó Yeshua, como podemos ver en Mateo 8:4 o Lucas 5:14. Un gentil no tiene que hacer eso.
Yeshua lo dijo solo para los judíos. ¿Entienden ahora lo trastocado que ha sido todo esto? Las iglesias, las congregaciones por un lado, y nosotros por otro. Por todo esto y más, es que Yeshua no puede ser un Dios trino, ni Yeshua puede ser el Padre. Yeshua no puede ser Dios. Yeshua tiene que ser un hombre 100% como todos nosotros. Arrancado, jalado de la masa, como el pan jalá, para que toda la masa sea santa. Si a Pablo se le entiende como un judío de la diáspora, plenamente griego y plenamente judío, se explican muy bien dos pilares del pensamiento de Pablo. Uno, ¿por qué y con qué sistema Pablo dice que han de incorporarse los gentiles a Israel? Ojo, incorporarse, injertarse en igualdad de condiciones como gentiles, porque no han de cumplir toda la ley de Moisés, sino solo la fundamental y eterna, que es el decálogo más la ley de Jesús. Y segundo, el ser en el que tienen que creer, y el acto de fe es muy griego, el ser en el que tienen que creer, aunque él no lo explique, de alguna manera tiene un estatus divino, que encaja bien, como digo, con su interpretación del bautismo, muerte y resurrección de un ser divino, de la Eucaristía, ingestión de un Dios, y de la oposición, Jesús como Señor, culto al emperador. Así que Pablo, al menos en esos dos puntos, se explica muy bien desde el punto de vista de la historia de las religiones. ¿Cómo quedan los gentiles si no van a observar la Torá? Si no van a observar la Torá, hay un montón de gente que no sabe que tiene que observar para tener identidad. Por tanto, comienza la mesianización de la liturgia judía. La Pascua judía, la Pascua cristiana, el Pentecostés judío, el Pentecostés cristiano. ¿Qué quiere decir la mesianización? Como los judíos no me dejan observar la festividad judía ni los rituales judíos, yo tengo que de alguna manera seguir con esos rituales mesianizándolos. Entonces, lo que implica es que para yo mantenerme en la comunidad tengo que tener un esquema de sostén, de organización. Los gentiles, el judaísmo no le responde a los gentiles. Pablo no responde de manera práctica. Ahora, ¿qué tienen que observar los gentiles para entrar? ¿Qué hacen? ¿Saludan a la gente y no rezan los gentiles? El otro no come cerdo, no hace esto, observa, y el otro viene, automáticamente soy Israel, me siento aquí, pero no observo nada. Soy un Israel que observa la mínima. Claro, después vienen los matrimonios mixtos. ¿Qué hacemos con los nenes de la primera generación después de Pablo? Los nenes, mejor que no cumplan nada, porque igual Pablo lo justificó. Claro, entonces en la otra generación ya está ganando la posición de observar cada vez menos. Observamos menos porque si ya están igual dentro de Israel, ¿para qué voy a observar la máxima? Observo la mínima. Quiere decir que al incorporar a tantos gentiles por observancia de la mínima, los judíos que estaban ahí adentro empezaron también a observar la mínima. Se empezaron a asimilar a observar la mínima. Mire, este come cerdo, a ver cómo sabe el cerdo. Yo también me pongo, yo tampoco observo. Más allá de que todos los gentiles de la primera generación, todos no observaban, no comían las comidas impuras hasta el decreto de Eleuterio del 178. Quiere decir que hasta el siglo II, comidas puras e impuras, pese al exégesis, se seguía manteniendo la división. La Iglesia lo cambió en el siglo II. Ahora yo quiero hacer un comentario que me resulta muy interesante con respecto a algo fundamental. ¿Por qué el cristianismo beneficia al judaísmo, a un tipo de judaísmo en este punto? Porque el judaísmo fariseo pudo terminar de controlar todo el judaísmo. El cristianismo se chupó al judaísmo helenístico y lo hizo desaparecer.
Por lo tanto, ya todos esos judaísmos múltiples entraban ahora como herejías dentro del cristianismo. Ahora que se arregla el cristianismo a tratar de controlar la cantidad de herejías que estaban dentro del judaísmo. Con el judaísmo fariseo haciendo monolítica al judaísmo, se estaba renunciando a Filón, se estaba renunciando a todo el gnosticismo judío, y el cristianismo le venía a resolver al judaísmo todos aquellos grupos intermedios de judaísmo liberal helenístico que podían afectar ahora la supervivencia judía después del templo. Tenemos que pensar que después del templo el judaísmo no sabía cómo iba a sobrevivir y qué tipo de judaísmo iba a haber. Con lo cual el cristianismo le es beneficioso a un judaísmo que ahora tenía que ser monolítico dentro del fariseísmo y no podía admitir herejías después de la destrucción del templo, porque ahora los rabinos tenían la función del sacerdocio. Si no entendemos que el cristianismo le viene a sustituir al judaísmo como absorción de herejías que el judaísmo no puede asumir por esta incapacidad que ahora va a tener por la caída del templo, no estamos entendiendo por qué el cristianismo se va a llenar de herejías en el siglo II, porque es todo lo que el judaísmo no quiere admitir. Y no lo quiere admitir para mantener una estructura monolítica después de la caída del templo. Si no hay estructura monolítica después de la caída del templo, ¿cómo se mantiene el judaísmo? ¿Cuál es el judaísmo? Yohanan ben Zakkai en el concilio de Yavne, en el año 80, va a decir, esto es el judaísmo. Y todo lo que queda afuera, que se organice como pueda. Entonces, lo más gracioso del caso es que Filón de Alejandría, el gran creador del concepto, no creador del concepto de logos, pero sí el que introduce el concepto de logos dentro del mundo judío, le permite al cristianismo el problema de la divinización relativa. Es este judío, Filón de Alejandría, el que le permite la divinización relativa, y nosotros en el judaísmo fariseo no vamos a recibir a Filón ni lo vamos a estudiar a Filón. Lo que nos va a pasar es que toda la herejía de divinización relativa que se nos va a meter por abajo, la vamos a estructurar dentro de la mística de la Kabbalah. La Kabbalah va a ser de alguna manera la justificación de los elementos de intermediación divina a través de Metatron, que nos dijo aquí muy bien Antonio. Por lo tanto, nosotros sí estudiamos a Metatron, nosotros sí tenemos intermediación, pero en el campo de la Kabbalah, es decir, en un gnosticismo judío que se mantuvo relativamente controlado del 1 al 10 y que en el siglo X, entre Gerona y Toledo, estalló en el medio de Sefarad, porque ya no se podía sostener. Pero el rabinismo tardó 10 siglos en admitir que a través de la Kabbalah volviera el gnosticismo. ¿Por qué? Porque ya era un gnosticismo donde ya el judaísmo había permitido mantenerse durante 10 siglos. El gnosticismo de Filón, con esta relativa divinización, era peligroso para el judaísmo fariseo, que tenía que controlar monolíticamente el judaísmo después de la caída del templo. En cambio, un judaísmo en el siglo X, ya que había codificado el Talmud y que ya tenía experiencia en su supervivencia histórica, podía admitir cierto grado de conceptualización de divinización menor a través de la Kabbalah. Y es que creo que Pablo dividía la ley en ley eterna y no temporal, y ley temporal y específica solo para los judíos. Y que cuando dice en 3:31 establecemos la ley, sobre todo se refiere a esa ley eterna y temporal que tienen que cumplir tanto los gentiles como los judíos. Donde más claro aparece esa división entre ley temporal y ley eterna está en Gálatas 3, 19, 29. Es decir, ese famoso pasaje cuando dice que la ley es para nosotros, y unas veces está hablando nosotros, Pablo, como si fuera Pablo y los gentiles, y otras veces habla de él, Pablo, y los judíos. Para nosotros era un pedagogo hacia Cristo, y diferencia claramente en lo que había que cumplir antes de que llegara ese pedagogo y lo que después quizás no hubiera que cumplir. Es decir, yo pienso que a Pablo se le escapa en Gálatas que si alguien le presionase, podría decir, bueno, admitiría que un judío que cree en Cristo, que es judío cristiano, puede saltarse algo de esa ley específica, pero no puede saltarse nada de la ley temporal. Pero luego ese punto de vista en Romanos
lo echa atrás claramente, que el judío que cree en Cristo tiene que cumplir tanto la ley eterna como la ley específica. Y no hay, repito, ni un solo párrafo en Pablo que diga que un judío tiene que saltarse la ley. Ni uno. El primer punto es, ¿qué partes de la ley son más importantes que otras? Durante unos 4 siglos, a partir de Maimónides y algún pensador anterior, como Hariri, muchísimos rabinos empezaron a decir cuáles eran los principios del judaísmo. Maimónides 13, Yosef Albo 3, Hasdai Crescas 6. Unos decían que había principios fundamentales, otros principios secundarios. La cuestión es que todo el mundo debatió durante 4 siglos qué partes de la ley eran más importantes que otras. Esto es un debate que duró 4 siglos, 5 siglos, hasta que vino Abravanel, en el siglo XVI. Abravanel dice: terminemos con la discusión de qué ley es más importante que otra, porque entonces, si nosotros ponemos una ley superior a otra, partes de la Torá son inferiores a la ley. Por lo tanto, ¿qué dice Abravanel? Y con esto terminó la historia. Cada letra de la Torá tiene una importancia en el mismo nivel. Ni hay leyes temporales, ni hay leyes eternas, ni hay leyes, principios generales, ni los principios de Maimónides, ni los principios de nadie. Es decir, cada letra es importante. ¿Quedó claro? Es decir, Abravanel dice: terminemos la discusión porque hace 6 siglos no sabemos cuál es la ley importante y cuál es la ley accesoria, más allá que es un debate de abstracción intelectual increíble dentro del mundo judío. El segundo punto es que todas las interpretaciones de exégesis rabínicas dentro del judaísmo dicen que cuando venga la era mesiánica, sea el Mesías que sea, no me quiero meter en el tema mesiánico porque es un enredo, cuando llegue la era mesiánica, la Torá va a funcionar en otro nivel. Es lo que se llama la Torá de Atzilut, y lo estudiamos en Cábala de manera muy profunda, pero eso es para estudiar mística hebrea. Torá de Atzilut es cuando la Torá en la era mesiánica va a funcionar de otro modo, de modo que no va a funcionar igual. Claro, Pablo está diciendo, llegó la era mesiánica, la Torá está funcionando de manera diferente. Entonces, ¿qué problema tienen los grupos mesiánicos judíos? No solamente cuando proclamaron que Jesús es el Mesías, sino todo grupo mesiánico, como Shabbatai Tzvi en 1666, que se proclamó Mesías en Turquía, y el último Rebbe de Lubavitch, que se proclamó Mesías en Nueva York. Cada uno dijo, ahora la Torá funciona en otro nivel. Cuando uno dice la Torá funciona diferente, entonces quiere decir que hay observancias que funcionan diferente al funcionamiento normal. Entonces, ¿qué hacemos con la Torá? Con lo cual, cada cisma mesiánico, no solo el cristianismo, ha planteado dentro del mundo judío el problema de qué es la Torá de Atzilut. ¿Cómo funcionará la Torá en la era mesiánica? Porque la Torá va a estar inscrita en el corazón según Jeremías 31:31. Si la Torá va a estar inscrita en el corazón, ya no vamos a estar leyendo la Torá literal, porque vamos a tomar la Torá espiritual dentro. Quiere decir que la Torá literal funciona mientras no llegue el Mesías, pero si llegó el Mesías, cambió el funcionamiento de la Torá. Pablo está haciendo alusión a la Torá de Atzilut, pero cuando él dice que los judíos tenemos que seguir cumpliendo con la Torá, él está pensando en que tiene que volver Jesús para que la Torá de Atzilut se ponga en movimiento. Si no entendemos la parusía tampoco, no entendemos qué está pasando con el cumplimiento de la ley. Pablo no sabe qué hacer, por eso oscila. Pablo y Juan recogen una cierta atmósfera, que no cabe la menor duda, que es de un proto-gnosticismo, si se quiere llamar así, pero que en el fondo es un platonismo vulgarizado muy espiritual, y que entre los judíos interpretan sobre todo el Génesis a la luz del Timeo. Lo que hace Pablo es proporcionar una serie de elementos que del mismo modo insiste tanto en el Espíritu que más tarde se va a crear la Trinidad. Pablo habla de Dios Padre, de Hijo, de la acción del Espíritu, de tal modo que muchos textos parecen pretrinitarios. Del mismo modo digo que tanto la figura de Pablo como uno de sus discípulos, Juan el Evangelista, contienen elementos suficientes que debían de estar en la atmósfera. Pero líbreme a mí el cielo de decir que Pablo era estrictamente gnóstico, no puedo decirlo. O sea, proporciona los materiales, y Juan también, pero él todavía no ha construido ningún edificio estrictamente gnóstico, en todo caso el cuarto evangelio.
Por tanto, no entender esto y 1000 cosas más a la perfección es igual a tomar, por ejemplo, un mando a distancia para clavar un clavo. Al final destrozarás el mando a distancia y no clavarás el clavo porque no fue creado para clavar clavos. Lo que intentamos decir es esto. Cada vez que usted usa algo que no fue creado para esa función, es una función diferente. Usted abusa de eso. La historia de la humanidad es una historia llena de abusos. Vivimos abusando de la naturaleza, vivimos abusando de los animales y, lo que es más grave, vivimos abusando unos de otros. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende para qué fuimos hechos. Por tanto, Mateo 28 no es para los gentiles. Es una orden para judíos para ir a buscar a las ovejas de Israel perdidas entre los gentiles de toda la tierra. ¿Por qué? Porque entre toda la tierra fueron dispersos. Y por eso, Yeshua dijo: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Si Yeshua dijo que solo fue enviado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y tú fuiste encontrado por él, no por la iglesia, no por la congregación, no por nosotros, sino por él, ¿tú quién eres? Miremos ahora qué dice Pablo en Romanos 15:8. Pues afirmo que el Mesías se puso al servicio de los circuncisos. Y observen cómo ubica ahí a los judíos, al pueblo de Israel. Pues afirmo que el Mesías se puso al servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas. Y ahora miren bien qué dice. Y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia, como dice la Escritura, por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. El Mesías sufriente no se reveló para sentarse en el trono de David. Vino primero para otra cosa. Y cuando se entiende qué es esa otra cosa, se entenderá mejor a Yeshua. El rechazo fue de los gobernantes de Israel, no del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué pasó eso? Pablo dijo que no significaba la exclusión de los judíos, la exclusión de Israel. No significa la eliminación de Israel como pueblo del pacto. El rechazo de Yeshua por los gobernantes judíos de Judá significan un acto de la gracia de Hashem, que endureció en parte a Israel para dar oportunidad a que las buenas noticias, el Evangelio, llegara al mundo. En otras palabras, si los gobernantes de Israel, si el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, hubiese declarado a Yeshua Mashiach y hubiera tocado el shofar, y lo hubiese ungido con aceite, y lo hubiese puesto en el trono de David, solamente Israel hubiese sido salvo, y el mundo entero se habría perdido para siempre. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que endureció en parte a Israel para crear un compás de tiempo, a fin de que el Evangelio, la promesa de la que hablamos también, pudiera alcanzar a los no judíos. Entonces Hashem, el Dios de Israel, puso un decreto. Endureció en parte a su pueblo Israel y no les dejó ver quién era realmente Yeshua. Y por eso lo tuvo escondido, lo tuvo velado.
para dar posibilidad de entrada a los gentiles. En otras palabras, Hashem permitió el quebranto de las ramas para dar oportunidad a que los gentiles pudieran entrar. Pero eso no va a ser para siempre. Eso tiene un tiempo. Y cuando ese tiempo concluya, Baruch Hashem, preste atención, va a ser al revés. Todos los judíos reconociendo que Yeshua es el Mesías y los gentiles no. Algunos podrán decir, y de hecho dicen, ese será el anticristo, el que construirá el tercer templo. Pero nos quedamos sin palabras ante semejantes barbaridades, y nos limpiamos el polvo de nuestros pies. No hacen nada más que verter incoherencias por sus bocas, las mismas que les consumirán. Y entonces les vendrá el quebranto y el crujir de dientes. Yeshua, el mismo que nació en el siglo I, vendrá cuando Hashem lo envíe de nuevo, esta vez con todo poder y gloria a la tierra de Israel, y no a Roma. Y fíjense bien si es así, que en el último libro del Nuevo Testamento dice: los hombres ni con esa última plaga se arrepintieron. Y el que tenga oídos, oiga. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Apocalipsis 9, 20-21. ¿Qué dijo Yeshua? Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Lucas 21-24. Jerusalén será pisoteada, será controlada, será dominada hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Qué dice por tanto Pablo aquí? Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta... Fíjense bien que lo que dice es temporal, parcial, y durará hasta... Es en parte y temporal. En parte en cuanto al quebrantamiento de algunas ramas, no todas, y temporal en cuanto al tiempo. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Romanos 11, 25-26. Es decir, después de que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Entonces, ¿qué ha hecho Dios con los gentiles? Si miramos Romanos 11:17, dice: pues si alguna de las ramas, fíjense bien, no todas, algunas, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas o quebradas, ya deberían entender que Pablo está usando ahí la profecía de Jeremías. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo.
debe quedar bien claro que Pablo habla de gentiles como injertados en Israel. ¿Cuál es la situación del buen olivo? Para ver la situación del buen olivo, debemos mirar Romanos 3, 1, 2. ¿Cuál es, pues, la ventaja del judío? ¿Por qué Pablo hace esa pregunta? Porque ya en Roma se estaba diciendo que no había ninguna ventaja por ser judío, y por eso Pablo saltó en contra de esa falsa teología que nació en Roma. Y por eso dijo Pablo: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Dijo: mucha. O ¿cuál la utilidad de la circuncisión? Grande, de todas maneras. Ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. ¿Por qué Pablo hizo esa segunda pregunta? Es claro y evidente que fue porque en Roma, ya sin judíos a causa de la expulsión, se decía entre los gentiles creyentes que ser judío y tener la circuncisión ya no valía para nada. Los gentiles se creían el pueblo nuevo del pacto, porque Dios desechó a los judíos, desechó a Israel. Y Pablo, al enterarse de eso, entra en celos y niega toda esa falsa teología. Pablo dijo que lo que tenemos ahí es un misterio, y por eso se pregunta: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Mucha. ¿Cuál es la utilidad de la circuncisión? Grande, de todas maneras. Ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. A ellos les fue confiada la Torá, la palabra de Dios. Entonces, al olivo natural le fue dada la Torá. En otras palabras, al olivo silvestre le fue dado el libro de los muertos egipcio, culto nórdico a los Vanir, de donde viene el chamarismo, la mitología griega. Eso es lo que estaba en el olivo silvestre, la instrucción que tenía en el olivo silvestre. Pero en el olivo natural le fue dada la Torá, le fue dada la instrucción, le fue dada la Biblia. Pablo, en Romanos 9:3, dice: pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Mesías, por mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales también procede Mesías según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Porque desearía ser yo mismo anatema de Cristo por mis hermanos, deudos míos por la carne, los israelitas. Es decir, preferiría ser expulsado de la idea del cristianismo con tal de no perder el amor de Israel. Esto para mí ya es muy fuerte, porque ya está negociando su propia creencia. El gran luchador de la oposición y el campeón del cristianismo, diciendo hasta cedería por amor de Israel en este punto que es básico. En Israel está la adopción, ahí está la gloria, ahí está el pacto, ahí está la promulgación de la ley, ahí está el culto y ahí están las promesas, ahí están los patriarcas y ahí está el Mashiach. En el olivo silvestre no está el culto, está la adoración a los demonios. Y por eso Dios prohibió la forma de adoración y culto a los demonios, para darle culto a Él. No procederás así con Adonai tu Dios, porque todo lo que es una abominación para Adonai, lo que detesta, lo hacen ellos en honor de sus dioses. Llegan incluso a quemar al fuego a sus hijos e hijas
en honor de sus dioses. Deuteronomio 12:31. Es decir, a Israel, a ese pueblo, Dios le dio la Torá, la instrucción, el culto, cómo adorar a Hashem. No hay que inventar nada nuevo para llegar a Hashem, solo profundizar en la Torá. En Efesios 2, a partir del verso 11, Pablo dice: Así que recordar cómo en otro tiempo vosotros los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos, por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne, estabais a la sazón lejos del Mesías. Pablo dice: estabais. ¿Dónde? En el olivo silvestre estabais lejos del Mesías. En el olivo silvestre estabais excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el olivo silvestre se está excluido de ser ciudadano de Israel, sin alianza ni promesas, sin ninguna esperanza y sin Dios. ¿Cuál es, por tanto, la raíz del olivo natural? Mashiach. La raíz de Isaí. La raíz de un árbol es igual que la piedra angular de un edificio, los cimientos. Y por eso Pablo dijo: pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Yeshua HaMashiach. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Primera de Corintios 3, 11-15. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento del olivo silvestre? La división del uno y único, Hasatán, idolatría, pecado, corrupción, blasfemias, brujería, santería, espiritismo, culto a los demonios. Pero ahora, dijo Pablo, pero ahora ha ocurrido algo extraordinario. Hashem permitió que algunas ramas del olivo natural se quebraran para abrir un compás de tiempo. Envió a judíos, como Pablo y como Bernabé, al mundo gentil para decirles que se convirtieran de los ídolos al Dios verdadero. Y la palabra comenzó a salir desde Israel al mundo, y así se cumplió la profecía de Isaías o de Miqueas: porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Isaías 2:3, Miqueas 4:2. La palabra de Hashem comenzó a salir al mundo y llegó al olivo silvestre. Y oyeron y creyeron. Oísteis y creísteis. ¿Y qué hizo Dios contigo, gentil? Te desconectó de esa raíz, te cortó del olivo silvestre y te injertó en el olivo natural, el pueblo de Israel. Todo derecho legal que tenía la raíz del olivo silvestre contigo se cortó, fue cortada y te injertó en el olivo natural. Antes, Satanás tenía derecho legal sobre ti,
Antes no tenías esperanza, antes no tenías la ciudadanía, antes la muerte tenía derecho legal sobre ti, pero un día te llegó la palabra verdadera, la Torá, creíste en Yeshua como Mashiach y te cortó para llevarte legalmente a la savia natural. Ahora debemos aclarar algo, porque, dijo Pablo, de los dos pueblos hizo uno, en Efesios 2:14. Cierto, pero los hizo uno en el olivo natural. El injerto no fue en un nuevo árbol. El injerto de los gentiles fue en el pueblo de Israel. No es judíos siendo injertados en el olivo silvestre. Son gentiles, expaganos, siendo injertados en Israel. Y no podemos torcer la Escritura en algo tan fundamental. La unión de los dos pueblos es en el pueblo de Israel. ¿Y cómo pudo ocurrir esto? Porque por un tiempo Hashem escondió la identidad de Yeshua como el Mesías al pueblo de Israel. Se lo escondió para que no lo declararan rey de Israel y dar tiempo para la entrada de los gentiles. El sufrimiento al que fue sometido el pueblo de Israel fue para dar entrada legal de los gentiles al olivo natural. Fue y es el misterio de Dios en boca de Pablo. Entonces, ¿cómo algunos se enorgullecen y desprecian al olivo natural, el pueblo de Israel, los judíos, porque algunas ramas fueron quebradas por causa de Dios? Burlándose de los judíos u odiándolos. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, ¿cuánto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo? Romanos 11, 23-24. Ahora, fíjense bien en que Pablo dice que el injerto de los gentiles es contra natura. ¿Qué es contra natura? El olivo silvestre es diferente a un buen olivo y su fruto es de menor calidad y tamaño. Si cortamos una rama de olivo natural y se injerta en un olivo silvestre, el fruto será una buena aceituna. Pero si cortamos una rama de olivo silvestre y se injerta en el tronco de un olivo natural, su fruto será siempre acebuchina. Esto ocurre así porque la naturaleza de la rama nunca cambia, independientemente de si las ramas son naturales o injertadas. La naturaleza del árbol, de la rama, nunca cambia. ¿Qué sentido tiene que cojamos una rama de olivo silvestre, que donde quiera que la injertemos nos va a seguir dando acebuchina, porque esa es su naturaleza, y nunca va a dar buenas aceitunas? Para eso, mejor la dejamos en el olivo silvestre. Eso que aparentemente jamás haríamos fue lo que Hashem hizo contigo. ¿Qué es, por tanto, contra natura? Que lo que jamás haríamos en el mundo natural, Hashem cogió ramas del olivo silvestre y las injertó
en el olivo natural, y ahí ocurre el milagro. Esa rama, en vez de dar acebuchina, da buenas aceitunas. Entonces, ¿cómo podemos explicar que una rama de olivo silvestre injertado en un olivo natural dé buenas aceitunas? La única manera de explicarlo es que su naturaleza ha cambiado, su ADN ha cambiado, y esta alegoría con los dos olivos es exactamente lo que Hashem ha hecho contigo, si eres gentil. Y ahora podrás comprender mejor a Pablo de Tarso cuando dijo: por tanto, el que está unido al Mesías es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Nueva persona es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, cuando tú estabas en el olivo silvestre, eras un gentil, eras un extranjero, eras un idólatra. Pero después de tu conversión, por fe, por los méritos de Mashiach, ocurría eso. Cosa que no ocurría con los prosélitos, aquellos que se convertían al judaísmo, o con los justos, gentiles que abandonaban el paganismo y creían en el Dios de Israel. Estos tampoco experimentaron esto. ¿Por qué? Porque faltaba algo en la fórmula. Y lo que faltaba era los méritos del Mashiach, la sangre del Mashiach, el espíritu del Mashiach. Pero ahora, dice Pablo, con esta otra conversión, venido ya el Mesías, y por los méritos y la sangre del Mashiach, tú eres cambiado en otra persona. Eres transformado. Experimentas una conversión que te quita tu corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Y te da un nuevo espíritu, el espíritu de Mashiach, y que hace nuevas todas las cosas. Y cuando tú estás en el olivo natural, aún sin circuncisión, tú ya no eres un gentil. Tú eres ya un ciudadano de Israel. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. ¿Cuál es el mensaje de Pablo a los gentiles? Que ese cambio es contra natura. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tú tenías en el olivo silvestre? Que estabas conectado con la raíz del mismo Hasatán. Te nutrías de la savia del olivo silvestre, que es el paganismo, la idolatría, y de todo lo que recibiste de la cultura del país que naciste. Adoradores de ídolos de piedra o de madera, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Salmos 115, 5-7. Pero el Dios del olivo natural tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, tiene brazos y hace, tiene boca y dice. Y por eso Pablo dijo: así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios,
edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el Mesías mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 19-22. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Primera de Corintios 12:2. Es decir, cuando erais gentiles, pasado perfecto. Antes sí, estabais ciegos, pero ahora no. Es cierto que Pablo dice: os digo, pues, a vosotros, los gentiles, Romanos 11:13, con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Romanos 1:13. Pero cuando Pablo dijo eso, era para recordar de dónde venían ellos, y no lo que ellos eran ahora. Dijo eso porque hay un principio del judaísmo que dice en el libro del Génesis y que luego dijo el profeta Isaías: no te olvides de la cantera que fuiste tomado. Óiganme todos los que quieren vivir con rectitud y me buscan, dice el Señor. Miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, la que les dio la vida. Cuando yo lo llamé, era uno solo, pero le bendije y le di muchos descendientes. Yo seré bondadoso con Sión, la ciudad que estaba toda en ruinas. Isaías 51, 1-3. La frase cuando Pablo dice estrictamente: nosotros somos la circuncisión. Escoge una palabra. Nosotros somos la circuncisión. Y en Filipenses 3:5 habla de una manera indirecta de la circuncisión espiritual. Es evidente que ese nosotros engloba a todos los gentiles convertidos en Cristo. Luego es evidente que Pablo está hablando metafóricamente. Metafóricamente para Pablo, como dije, dentro del platonismo vulgarizado, es la contraposición entre carne-materia, espíritu-idea. Entonces, sí, la circuncisión es fundamentalmente carnal, y se ve en Gálatas, sobre todo al final, capítulo 5 y en 6, cuando dice: ojalá se castren, se la corten esos que me están fastidiando. Se está hablando de una cosa puramente carnal, lo contrapone con la circuncisión espiritual, e insiste tantísimo en la fe. El proceso, fíjense, Dios justifica al impío. Esto es Pablo. Dios justifica al impío. ¿Cómo diablos va a justificar a Abraham por su fidelidad? Abraham lo único que hace en ese momento no es ninguna fidelidad, sino es asentir y decir: esto que me están diciendo es verdad. Bueno, pues yendo a la circuncisión, cuando Pablo se imagina cómo se convierte en un pagano, el proceso es el siguiente. Primero, kerigma, proclamación. Inmediatamente el gentil dice: esto es así. Asentimiento. Acepto. Esto es verdad. Tercero, invasión del espíritu. Es decir, en ese momento cae el espíritu. Y ese es uno de los argumentos por qué en la iglesia de Jerusalén no pueden negar. Y según Lucas le añaden los preceptos noáquicos para que entren de una manera formal, no pueden negar que hay la acción de Dios, porque en el siglo I, si cae el espíritu y se demuestra que ese, digamos, trance estático, profético, es proveniente de Dios, no hay más remedio que decir amén. Cae el espíritu. Y solo después que ha caído el espíritu, viene el bautismo, que en todo el cristianismo primitivo, aparte de baptismos
que es físico, inmersión. ¿Cómo se denomina al bautismo? Lo denomina el cristianismo primitivo como esfragismos, es decir, sello, confirmación, sello. El bautismo lo único que hace es confirmar que se ha recibido previamente el Espíritu, y el Espíritu se recibe por un asentimiento intelectual. E inmediatamente que recibes el bautismo, el Espíritu se da plenamente, porque antes se ha dado incoativamente. Y en ese momento ya puedes participar de inmediato en la Eucaristía y fundirte con la divinidad. Por tanto, la circuncisión espiritual solo puede darse en el segundo momento, es decir, en el momento en que tú asientes al querigma, a la proclamación, y dices: Dios es único, tiene un hijo, ese hijo es Jesús, y Jesús es el Señor. Y yo acepto su nombre. Jesús es el Señor. Y esa es la primera aceptación. Así dijo Dios sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ezequiel 16:3. Es decir, el mensaje para todos es: no te olvides de dónde Hashem te sacó. No porque signifique que tú eres eso, sino para que le des gloria y vivas agradecido. No en arrogancia espiritual, sino en gratitud a Hashem porque ha tenido misericordia de ti y de todos nosotros. 3 mentiras han venido rodando por el mundo en estos últimos 20 siglos. Número 1. Que cuando un gentil es convertido al Dios de Israel por medio de Yeshua, como el Mesías, sigue siendo gentil. Falso. Era. Ahora es una nueva criatura. Y la prueba está en que no da acebuchina, sino buenas aceitunas. Amor, paz, paciencia, bondad, fe, templanza. Antes eras olivo silvestre dando acebuchina, pero ahora eres olivo natural y das buen fruto. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en su genética, en su naturaleza. Antes eras gentil, pero ya no. Y no hace falta circuncisión, como obligan en otros campos. Ahora, exgentil, por tu fe, has sido lavado, has sido cambiado de lugar. Se te ha dado pactos, promesas y esperanza. Ahora tienes al Mashiach. Ahora tienes la nacionalidad de Israel. Tú no eres amigo de Israel. Tú eres ahora parte de Israel. Y por eso quien llegue a Israel no debe verse como amigo del judío, sino hermano del judío. Y cuando Mashiach vuelva, él te va a decir como rey de Israel cuál es tu parte de tierra en Israel para que tú levantes tu tienda y puedas morar en paz y seguridad. Por eso, el que levanta la mano contra Israel, toca tu casa. El que toca a Jerusalén, toca tus ojos también. Y por eso cuando muere un judío por causa de un acto terrorista, muere un hermano tuyo. Y por lo tanto, tienes que amar a Israel, no como amigo, sino como tu familia. Y el que no provee para los suyos es un incrédulo y anegado a la fe. Por eso, tú eres hijo de Israel. Sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Efesios 2:19. La segunda mentira es que Hasatán es quien induce a querer todo esto, pero al final piensas que tú no perteneces a Israel. Falso. Y por eso dijo Yeshua: aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera,
cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Mateo 24, 32-33. Hasatán, falso, padre de la mentira, hacerle creer a los redimidos que siguen en el olivo silvestre. Tercera mentira. Si Hasatán no puede impedir que tú entiendas quién eres tú, y tampoco puede impedir que tú ya no estés en el olivo silvestre, sino en el olivo natural, Israel, al menos va a tratar de hacerte creer que tú no tienes derecho a la herencia porque eso es solo para los judíos. Mentira. Falso. Dijo Pablo: has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia, de las dos cosas. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes, despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Romanos 11, 17-18. Y en Efesios capítulo 1, a partir del verso 16, Pablo dijo a los creyentes de origen gentil: no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó al Mesías y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies del Mesías, y al Mesías mismo lo dio a la asamblea como cabeza de todo, pues la asamblea es el cuerpo del Mesías, de quien ella recibe su plenitud, y aquel Mesías es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Efesios 1, 16-23. Y un poco más adelante, en el capítulo 3, verso 4 al 7, dice: según esto, leyéndolo, podéis entender mi conocimiento del misterio del Mesías, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sois coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Mesías Yeshua, por medio de la buena noticia, del cual he llegado a ser ministro, conforme al don de la gracia de Dios, a mí concedida por la fuerza de su poder. Efesios 3, 4, 7. Miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa. Quiere decir que usted es gentil, creyente en el Dios de Israel y en Yeshua como el Mesías, es partícipe y miembro del mismo cuerpo y promesas, aún sin circuncidar el prepucio, tiene una parte en la promesa, y no por la circuncisión en la carne, sino la del corazón hecha por el Moel que Hashem escogió de entre todos nosotros, Yeshua HaMashiach. Pero recordando que esta teología es para los gentiles, no para los judíos. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque muchos vienen a nuestra casa a decir: esto es judaísmo, estáis judaizando. Por un lado creen en Jesús, otros en Yeshua, y muestran el caramelo,
pero no lo dejan probar. Enseñan, a veces mal, sobre un judío, sobre las promesas del pueblo de Israel, sobre los dones de Israel, sobre la gracia del Dios de Israel e incluso sobre la instrucción de la Torá. Pero después dicen: no prueben el caramelo porque eso es para los judíos nada más. Usted que tiene hambre, le ponen el caramelo delante, pero después no le dejan probar. Después le dicen en su cara que eso no es para usted. Gracias por la ofrenda. Otros, por el contrario, se vuelven más extremistas que el judío ortodoxo y para entrar a formar parte del grupo le exigen circuncidarse o dejarse largas barbas. Pero no. Si eso es así, como ocurre en muchos sitios, mejor que no le enseñen el caramelo y sigan con su pan viejo. Pero no. Ese caramelo, si creen en la teología de Pablo, ese caramelo es para ti también, ya seas circunciso o no. La circuncisión es nada, y nada la incircuncisión. Lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos de Dios, que permanezca cada cual tal como le halló la llamada de Dios. Primera de Corintios 7, 19-20. Si fuiste llamado siendo un gentil pagano, ahora eres un expagano gentil. Quédese así, no se haga judío por la circuncisión en la carne. Si fuiste llamado siendo un judío, quédese con su circuncisión y siga siendo un judío. Hay una porción que es tuya y que le pertenece. No le quites su porción al judío, porque si no, ahí entrarás en serios problemas. El judío tiene su porción, pero tú, ex gentil pagano, también tienes tu porción de las promesas, ahora por la fe, que es la que te sostiene como un no judío. El judío se sostiene por el pacto, representado en la circuncisión, y por la fe de sus padres. Todos tenemos una parte en Israel. El que recoge más, no tiene más, y el que recoge menos, no tiene menos. Y esto se debe de entender bien. Estas tres mentiras se tienen que echar abajo haciendo tikún. Tikún es una palabra hebrea del judaísmo que significa rectificar, restaurar, arreglar algo que fue hecho mal previamente. La restauración de todas las cosas, como dijo Pedro y vemos en Hechos. Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Mesías que os ha sido destinado a Yeshua, a quien debe retener en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Hechos 3, 19-21. ¿Cómo se hace tikún? ¿Cómo se hace rectificación? Haciendo 3 confesiones si se es creyente de estas promesas, porque serás cambiado en otro hombre, en otra mujer, no para salvación, sino por causa de ella, porque la salvación no es el injerto. El injerto es el resultado de la salvación. No predicamos injertos, predicamos salvación. Pero un resultado de la salvación es esto. Por eso es que un creyente de origen gentil no necesita hacerse judío una vez que conoce a Yeshua. ¿Por qué no necesita hacerse judío? Porque si después, por los méritos de Yeshua, usted ha recibido todo esto y usted ya está injertado en el olivo natural
y va un rabino a decirle que le haga judío, porque usted se siente fuera, usted está pisoteando la sangre de Yeshua. ¿Por qué en la época de Yeshua un gentil se hacía judío? Porque estaba en el olivo silvestre y quería pasar al olivo natural, y la única forma legal que existía era haciéndose plenamente judío con la circuncisión en la carne. Pero una vez resucitó Yeshua, dice Pablo, usted por la fe, expagano gentil, solo por la fe, es injertado en Israel. No tienes que hacerte judío para entrar en Israel. Y como ya estás en el olivo natural, ahora debes aprender a vivir en el nuevo estado y descubrir ahí tu herencia, junto con tus hermanos judíos. ¿Cuáles son las 3 confesiones que al creer en ellas es como una firma del alma? Porque deben conocer que una vez que se firma algo, usted se lo puede llevar a casa, porque es suyo. Cuando se firma un contrato, un pacto con Hashem, usted está obligado ahora a vivir atado a ese pacto, a ese contrato. Y nadie lo puede hacer por ti, ni tu más íntimo allegado, ni tú puedes hacerlo por nadie, y mucho menos imponerlo a nadie. Yo no soy lo que creo que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Yo no estoy donde pienso que estoy, sino donde Dios me ha puesto. Yo no tengo lo que pienso que tengo, sino lo que Dios me ha dado. Y por eso Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Primera de Corintios 15:10. Una vez incorporado al pueblo de Israel, el gentil es copartícipe de las promesas y miembros del cuerpo. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo del Mesías. Colonenses 2, 16-17. ¿Qué importancia tienen las fiestas del Eterno? ¿Qué quiso decir Pablo de Tarso? ¿Es quizás como argumentó el cristianismo posterior con la teología del reemplazo o la dispensación de la gracia? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué relación e importancia tienen las fiestas bíblicas con el Mesías? Todo esto, y mucho más, lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul.
wasted. Keep running, impatient, sweet lover.